El estudio de un problema histórico incluye en primer término la descripción del desarrollo en cuestión, representada por una A mayúscula, y luego la determinación de las condiciones iniciales, representada por una A minúscula, que pueden ser admitidas como causas conjuntas del citado desarrollo. Con objeto de tener una idea de la importancia de cada condición por separado, tenemos que hacer una nueva investigación en cuanto a las relaciones posibles entre las condiciones iniciales y los desarrollos subsiguientes, siguiendo las líneas indicadas en el anterior esquema. Así, si podemos probar que un desarrollo del tipo actual A mayúscula puede ser ocasionado bien por nuestro grupo original de condiciones, representado por una A minúscula, o por algunas otras combinaciones de condiciones, otra vez A minúscula, etcétera, y que un desarrollo de otro tipo, representado por B mayúscula, puede ser únicamente el resultado de otras determinadas combinaciones de B minúscula, etcétera. Podemos sacar la siguiente conclusión. Dos puntos. El hecho de que nuestro grupo original de condiciones es del tipo A minúscula en vez del tipo B minúscula es la causa del hecho de que el actual desarrollo haya sido del tipo A mayúscula en vez del tipo B mayúscula. Abro paréntesis para aclarar que yo sé que esto es un poco complejo de comprender porque estaba en el esquema que yo me salté, pero hagan un esfuerzo por intuir la esencia de lo que está tratando de decir. Cierro paréntesis. Un razonamiento análogo puede ser aplicado al estudio de los problemas prácticos y políticos. En algunos casos, un desarrollo futuro de un determinado tipo, A mayúscula, se establece como un fin para nuestras actividades y tenemos que descubrir el mejor medio para alcanzar ese fin. La solución de esta cuestión implica en primer término el establecimiento de que las condiciones iniciales deben ser del tipo A minúscula y en segundo término una investigación de las consecuencias de las líneas de acción alternativas de esa A minúscula, etc., entre las cuales tenemos que escoger. En otros casos, la misión del economista puede ser únicamente la de poner en claro qué desarrollos serán el probable resultado de ciertas líneas de acción. Tendrá entonces también que confiar en un esquema que muestre las relaciones entre las condiciones iniciales y los desarrollos resultantes. El propósito de esta introducción es el de poner en claro el objetivo de la teoría económica. Dos puntos. Proporcionar estructuras teóricas que muestren cómo condiciones iniciales dadas dan lugar a determinados desarrollos. Las estructuras han de ser empleadas como instrumentos para analizar los problemas históricos y prácticos. De esta forma, la teoría económica carece de finalidad por sí misma. Es únicamente un medio al servicio de aquellas partes de la ciencia económica que están consagradas al estudio de los problemas económicos concretos. Abre una nota que dice: este punto de vista es apoyado también por la autoridad del profesor Pigou. Dos puntos. Yo creo, nada menos, que los instrumentos intelectuales del economista son en sí mismos y por su propia finalidad de poco interés e importancia. Los matemáticos puros protestarían, y con razón, si alguien considerase sus estructuras como simples instrumentos para la física y otras ciencias aplicadas. Pero esas estructuras, si uno, que las conoce por su fama, pudiese aventurarse a hablar, constituyen triunfos inmensos y decisivos de la inteligencia humana. Son mucho más que instrumentos de trabajo. Dos puntos. Son por sí mismas verdaderas obras de arte. No se puede aplicar este concepto a las estructuras de la economía pura. Estas son solamente instrumentos. Aquellos que no puedan ser empleados para resolver los problemas del mundo real
deben ser eliminados. Dos puntos. No hay lugar para ellos en la galería de arte. Pero si bien no son más que instrumentos, como tales son de importancia vital. Cierra la nota. Pero es un servidor indispensable. Incluso la ordenación del material empírico debe estar basada en un sistema de conceptos elaborado por la teoría económica. Y si queremos ir más lejos y establecer juicios referentes a las relaciones causales entre los fenómenos estudiados, es necesario, como hemos visto, servirnos de casos hipotéticos en la forma de estructuras teóricas. Las conclusiones contenidas en esas estructuras son de una naturaleza puramente formal, determinando qué serie de hechos debe ser la consecuencia de los supuestos formulados sobre la situación en el momento inicial. Abre una nota que cita a L. Robbins y dice: las proposiciones de la teoría económica, como toda la teoría científica, son evidentemente deducciones de una serie de postulados. La verdad de las deducciones depende, como siempre, de su consistencia lógica. Su aplicación a la interpretación particular depende de la existencia en aquella situación de los elementos postulados. Cierra la nota. Es discutible si las proposiciones de este tipo deberían ser calificadas como leyes económicas, ya que su importancia en el mundo real no puede ser determinada por el contenido de esas estructuras en sí mismas consideradas. Es desde luego esencial que los supuestos que son los datos del sistema teórico deban ser relacionados en la mejor forma posible con los fenómenos empíricos. Únicamente en esta forma las estructuras teóricas pueden adquirir importancia para la solución de los problemas más actuales. Si se analiza un caso histórico, las estructuras empleadas deberían estar basadas en supuestos que estén de acuerdo con la situación real en aquel momento. Y si tenemos que tratar de problemas de la vida práctica para explicar los probables efectos de posibles acciones alternativas de una persona, empresa u organismo público en una situación determinada, los datos de nuestras estructuras habrán de corresponder a aquella situación. Desde un punto de vista ideal, el sistema de la teoría económica debería incluir a todas las estructuras, mostrando las relaciones entre los diferentes grupos de datos y los desarrollos resultantes, que pudieran ser de alguna importancia para el estudio de aquellos problemas históricos y prácticos cuya solución sería de interés actual o futuro. Teniendo en cuenta la infinita variedad de fenómenos económicos que existen en el mundo real, es desde luego imposible alcanzar aquel objetivo. Como la teoría económica no puede contener más que un número limitado de estructuras, la elaboración de las teorías especiales necesarias para el análisis de los problemas actuales debe ser dejada en gran medida a cargo de los investigadores de aquellos problemas. Si se pretende basarla en el propio sentido de la teoría económica, puede ser formulada del siguiente modo: dos puntos. Deberá proporcionar la mayor ayuda posible a la elaboración de las teorías especiales. Esto significa que el cuerpo de la teoría pura deberá estar basado sobre datos que sean de importancia general para los casos considerados al efecto, de modo que pueda ser fácilmente adaptado al aplicarlo a esos casos. Parte 2. Los conceptos generales y las estructuras teóricas generales. Desde este punto de vista, podemos sacar algunas conclusiones sobre dos cuestiones metodológicas que son de importancia fundamental para la elaboración de la teoría económica. La primera se refiere al grado de generalidad de la teoría sistemática. El segundo, al empleo de estructuras simplificadas típicas como un medio para tratar los problemas complejos de la realidad.
La distinción primaria está entre las teorías generales, por una parte, y las estructuras especiales y concretas, por otra. En forma de clasificación comparativa, podemos distinguir también entre teorías simplificadas, que pueden ser más o menos concretas, y estructuras complejas o diferenciadas. La característica de una teoría simplificada, tal como la de un estado estacionario, libre competencia, etcétera, es una cierta uniformidad en los datos y en los desarrollos concebidos. En el apartado siguiente volveremos sobre el empleo de tales supuestos simplificados, pero entonces abordaremos la cuestión de las estructuras generales versus especiales o particulares. Si empleamos términos relativamente abstractos que podrán aplicarse a muchos casos, la teoría expuesta se hace más importante en sentido general que si está basada en términos más concretos con referencia a casos particulares. Si empleamos términos relativamente abstractos que podrán aplicarse a muchos casos, la teoría expuesta se hace más importante en sentido general que si está basada en términos más concretos con referencia a casos particulares. Por otra parte, una teoría que puede ser utilizada en un caso concreto y que por tanto estará basada en supuestos relativamente determinados en cuanto al contenido de los conceptos empleados, puede desde luego ser llevada mucho más lejos que una teoría que se refiera únicamente a un caso abstracto y más indeterminado. Pongamos el ejemplo de la teoría del capital en sí misma considerada. Si partimos de una definición muy general del capital en su sentido real, incluyendo todos los bienes externos de importancia económica, y no se hacen nuevos supuestos acerca de los atributos de esos bienes, nuestra teoría puede ser aplicada a todos los casos reales, pero su contenido será relativamente pobre. Si hacemos nuevos supuestos particulares respecto a la forma de los bienes capitales y admitimos que consisten, por ejemplo, en barriles de vino de ciertas calidades definidas, si estamos estudiando el capital circulante o si estamos especialmente interesados en el capital duradero, un cierto tipo de máquina, podemos obtener sin duda resultados más definidos, pero entonces nos queda todavía pendiente la cuestión de determinar hasta qué punto aquellos resultados son aplicables cuando tratamos casos más complicados del mundo real. Abre signo de pregunta: ¿cuál de esos métodos ha de ser preferido si hemos de construir un sistema de teoría económica? Cierra signo de pregunta. Al contestar a esa pregunta, podemos considerar primero el caso de las teorías establecidas, siguiendo ejemplos concretos de un carácter relativamente sencillo. Si aquellas teorías son relativamente fáciles de construir, puede ser, sin embargo, difícil su aplicación a los problemas complicados del mundo real. Por ejemplo, podemos tener una teoría de la evolución de los precios en un sistema cerrado. En este caso, no se pueden sacar conclusiones seguras de esta teoría referentes al curso real de los hechos en un país con comercio exterior. Debemos, en cambio, elaborar en primer término una teoría más general que sea válida para sistemas abiertos o cerrados y luego proceder a aplicar esta estructura teórica a nuestro caso. En otras palabras, son necesarios dos procesos lógicos. Dos puntos. Primero, la producción de una teoría más amplia y luego, con su ayuda, la interpretación de la realidad. Si dejamos de replantear la teoría simplificada en una forma más general y procedemos a emplearla directamente en un caso real y más complicado,
corremos el riesgo de sacar conclusiones falsas. Existen muchas pruebas para demostrar los peligros de la aplicación superficial de teorías económicas simplificadas a las condiciones reales. Los economistas que se dedican a la investigación de problemas concretos de la historia económica o política económica no tienen a menudo suficiente tiempo o paciencia para acometer la empresa de llevar a cabo los necesarios replanteos de las doctrinas básicas. Esta tarea de precisión debería, por tanto, ser dejada al cuidado de aquellos que se ocupan en el estudio de la teoría pura. Por esto, sacamos la conclusión de que el cuerpo de teoría pura, siempre que fuese posible, debería ser desarrollado en términos bastante generales para que fuese aplicable, por lo menos aproximadamente, a los casos reales que tenemos que analizar con su ayuda. Si los términos son generalizados en esa extensión, obtenemos un fundamento teórico que puede servir como una base establecida para el ulterior desarrollo de las teorías particulares necesarias para el análisis de problemas concretos. Abre una nota en la que cita a Myrdal. La diferencia entre los dos tipos de teoría se hace evidente cuando son aplicados a los problemas concretos. Si partimos de una teoría general, los datos particulares, abre paréntesis, referentes al caso especial, cierra paréntesis, se adaptarán al esquema. La teoría general es correcta al mismo tiempo que la concepción concreta. Cualquier fase de teoría intermedia puede ser ideada y cada una de ellas se adaptará a las demás, solamente que las ecuaciones constan de más términos. Si por otra parte se establece la teoría sobre supuestos aproximados del carácter mencionado, los datos inductivos que son introducidos en el análisis modificarán el esquema. Cierra la nota. Sin embargo, esto no implica que la misión del economista sea llevar el proceso de generalización tan lejos como fuese lógicamente posible. Lo que necesitamos con urgencia son solamente estructuras que sean bastante generales para ser aplicadas a nuestros problemas actuales, y no construcciones de un carácter todavía más general que pudiesen ser aplicadas a otros casos posibles, pero por el momento sin determinada importancia. Si llevamos demasiado lejos la abstracción, el contenido de la teoría quedará demasiado diluido. Por tanto, es natural que el carácter dado a la teoría económica en cada época y país sea el que convenga a las instituciones económicas de aquella comunidad particular. Aún con esta restricción, no siempre es factible generalizar en forma tan amplia que se comprendan todos los casos presentes. En cambio, podemos construir teorías alternativas para los diversos grupos de condiciones. Nuestro sistema teórico contendrá, por tanto, una serie de alternativas que abarquen el conjunto completo de materias. Difícilmente se puede asegurar que la teoría económica, en su estado presente, satisface plenamente las soluciones que de ella reclaman los investigadores de problemas históricos y prácticos. Hasta ahora, los economistas teóricos han mostrado en la construcción de sus sistemas una predilección por el método de tratar casos concretos y simples. Esto es perfectamente natural, especialmente cuando nos damos cuenta de que la economía es una ciencia relativamente joven. Pero llegamos ahora al punto en que es necesario complementar este procedimiento con el método de generalización, el replanteo y desarrollo en esa dirección de la teoría existente puede ser considerado como una tarea importante para la actual generación de economistas. Parte 3.
el empleo de supuestos simplificadores. Una vez hechas las anteriores consideraciones sobre las estructuras generalizadas, podemos pasar ahora a estudiar el papel que desempeñan los supuestos simplificadores en el razonamiento económico. Esos supuestos, en la forma que todo economista instintivamente los comprende, son en muchos casos indispensables y en otros muy útiles. Al pasar revista a los varios argumentos emitidos en apoyo de aquellos, es conveniente distinguir entre las teorías generales y especiales. Punto A. Hay que hacer observar que no siempre es posible desarrollar las doctrinas generales que deberían representar el fundamento de la teoría sin una cierta cantidad de simplificación de los supuestos básicos. Tal como se demostrará más adelante en este ensayo, el valor de la teoría resultante dependerá de su grado de aproximación a la realidad, esto es, de la facilidad con que pueda ser hecha la transición a los problemas reales sin reajustes esenciales de la estructura teórica. En otros casos, la simplificación de nuestras teorías, aun cuando no sea absolutamente necesaria desde un punto de vista lógico, hará la exposición mucho más fácil, sin disminuir a la vez su campo de aplicación. De este modo, el estudio de simples casos típicos puede ser de gran valor pedagógico en la exposición de la parte central de una teoría, especialmente cuando tenemos que aplicar problemas económicos a lectores que no son expertos en economía. Se hace necesario simplificarlos en cierta medida, con objeto de evitar la falta de claridad en la exposición. En relación con esto, se nos presenta la siguiente cuestión. Dos puntos. Cuando tenemos que desarrollar una teoría general, abre signo de pregunta, ¿no sería un procedimiento adecuado el comenzar con estructuras relativamente sencillas y seguir luego progresando sucesivamente por grados de abstracción cada vez mayores? Cierra signo de pregunta. Al responder a esta pregunta, debemos distinguir entre la elaboración y la exposición de una teoría. Quizás se pueda asegurar en términos generales que el método de empezar con casos sencillos está más justificado al construir una teoría que al exponerla. En otras palabras, aun en el caso de que la construcción de una teoría haya sido el resultado de un proceso laborioso, no siempre es conveniente exponer los resultados en la misma forma heurística. En todo caso, debe ser refutada la opinión general de que es una necesidad lógica el comenzar con los casos más simples y concretos. La principal defensa de este método, muy usual, de exposición debería estar basada en sus posibles ventajas desde un punto de vista pedagógico, como hemos dicho anteriormente. En una exposición más sistemática es preferible empezar con el caso general y seguir luego con los más especializados. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente científico, esta cuestión no es de capital importancia. Punto B. El gran número y variedad de teorías especiales exige una selección de las mismas. Por esto, es prudente empezar con casos sencillos y típicos. De esta manera, obtendremos también útiles aproximaciones. Por ejemplo, la exposición simplificada en teoría estática de que la elevación del nivel de salarios es debida a un aumento en la cantidad de capital ha demostrado también ser de gran importancia e incluso adecuada en condiciones dinámicas.
Aquellas teorías simplificadas son también útiles por cuanto nos facilitan comparaciones entre los desarrollos reales y los imaginarios. Funcionan, pues, como instrumentos de análisis, con la ayuda de los cuales descubrimos los elementos especiales que actúan como causas en cada caso determinado y distinguimos las complicaciones debidas a aquellos elementos. Además, las teorías simplificadas en la práctica usual a menudo se extienden a una situación más complicada a través de un proceso graduado, por ejemplo, de una economía de trueque a una economía dineraria, de un sistema con una mercancía a otro con dos, y así sucesivamente. En un proceso de tal naturaleza hay generalmente una implícita progresión hacia una teoría más general, que comprende los casos nuevos como los viejos, tal como ya hemos explicado anteriormente. Debería darse especial importancia al hecho de que la transición de un caso simplificado a otro con mayor complicación no evita la necesidad de las teorías generales ya discutidas. Pero si estamos en posesión de una teoría general que abarca los casos complicados del mundo real, abre signo de pregunta, es necesario entonces comenzar con las aplicaciones más sencillas antes de proseguir con los casos reales más complicados. Cierra signo de pregunta. De ningún modo, desde un punto de vista lógico, no es necesario, pero con frecuencia puede estar justificado por los mismos fundamentos pedagógicos mencionados anteriormente. La consideración de casos sencillos facilita al lector el entrenamiento mental que le prepara para la mejor comprensión de los casos reales y más difíciles. Nuestro razonamiento nos ha conducido, pues, a la conclusión de que tanto las estructuras generales como las sencillas son necesarias en la teoría económica, pero por lo que respecta al futuro, existe una especial necesidad de generalización de los conceptos y supuestos utilizados por los teóricos. Parte 4. Teoría dinámica frente a teoría estática. Antes de seguir adelante, podemos ilustrar la significación de nuestra tesis mediante una cuestión que es de primordial importancia, no solamente para este ensayo, sino también para el total fundamento de la teoría económica, es decir, la relación entre estática y dinámica. Ya hemos dicho que el objetivo de la teoría económica es explicar las relaciones entre ciertas condiciones dadas y los desarrollos correspondientes. En términos matemáticos, el objeto es determinar ciertas variables como funciones del tiempo, abre paréntesis, o curvas del tiempo, cierra paréntesis, con la ayuda de ecuaciones basadas en lo que es conocido en cuanto a los valores iniciales de esas variables y a las condiciones que determinan sus fluctuaciones. Una teoría de este tipo debe ser denominada dinámica. Si es aceptada nuestra definición de la teoría económica, entonces es imposible evitar la conclusión un tanto desconcertante de que toda la teoría económica que cumpla finalidad debe de tener un carácter dinámico. Aquí hemos dado a la dinámica un sentido tan amplio que incluye también el problema estático. Abre una nota, dice refiriéndose a un libro de Rudolf Strehler en donde sostiene un punto de vista aparentemente contrario, principalmente acerca de que la estática representa un grado más alto de abstracción que la dinámica. Esto puede ser cierto en cuanto a la relación entre la estática y la dinámica especial. Si por abstracción se entiende la eliminación de complicaciones especiales,
pero si las abstracciones son hechas con vistas a encontrar las estructuras más generales, entonces puede mantenerse la opinión expresada en el texto. Cierra la nota. La teoría estática, propiamente interpretada, tiene también por objeto los desarrollos económicos que tienen lugar en el tiempo, únicamente que las variables estudiadas no cambian sus valores con el transcurso del tiempo. Las correspondientes curvas del tiempo son, pues, líneas rectas paralelas al eje del tiempo. Por tanto, solamente un valor debe ser determinado para cada variable, lo que naturalmente simplifica considerablemente la solución del problema. Así pues, una comunidad que esté caracterizada por una repetición del mismo proceso económico es denominada comunidad estacionaria. Por tanto, podemos sacar la conclusión de que para condiciones estacionarias, la teoría estática representa una especial aplicación de la teoría general dinámica. La aplicación de la teoría general dinámica a comunidades que no sean estacionarias, sino cambiantes o evolutivas, puede ser denominada dinámica en un sentido más especial. Es una teoría de tipo especial en el sentido de que no puede ser simplificada en la misma forma que la teoría estática, que es requerida en primer lugar para el análisis de los problemas más efectivos del mundo real. En relación con la dinámica especial, la estática representa una simplificación y la dinámica general una generalización, tal como se indica en el siguiente diagrama. Abro paréntesis para decir que lo voy a saltar. Cierro paréntesis. De acuerdo con nuestros argumentos anteriores, cuando iniciamos la construcción de nuestro sistema teórico y como cuestión de principio, deberíamos empezar con la teoría dinámica general y a partir de aquí seguir por diferentes vías, tanto por la teoría estática como por la teoría dinámica especial. Sin embargo, el método usual es empezar con la teoría estática y luego continuar a la teoría dinámica especial. De la teoría dinámica general, generalmente se prescinde por completo. Como un suplemento a la exposición dada anteriormente, deberíamos ahora señalar las desventajas que parece llevar consigo este último procedimiento. En primer lugar, no podemos entender completamente el verdadero carácter de la simplificación estática si no comenzamos con un amplio planteamiento del problema. Así como en mecánica el concepto de equilibrio puede ser definido únicamente sobre la base de una teoría de fuerzas, así también la significación de un proceso reiterado que, como queda expuesto, es el concepto central de la teoría estática en economía, puede ser explicado únicamente sobre la base de una teoría más general del desarrollo económico. Si empezamos con el supuesto estático, en el sentido de una premisa aislada, formulada con abstracción del factor tiempo o algo por el estilo, nos desviaremos del recto camino en la forma señalada por los intentos laboriosos, pero no siempre afortunados, para introducir el factor tiempo en el sistema de ecuaciones walrasianas. Abre una nota que dice: el autor ha hecho un gran esfuerzo para trabajar sobre esas bases en la tercera parte de este libro y tiene, por tanto, alguna experiencia de las dificultades asociadas al método estático como punto de partida en el análisis teórico. Cierra la nota. En segundo lugar,
Los problemas dinámicos especiales son mucho más difíciles de tratar correctamente si nuestros supuestos en el punto de partida han sido de naturaleza estática. La construcción, al parecer muy natural, de una teoría de las variaciones como complemento a una teoría del equilibrio no está exenta de peligros, ya que conduce fácilmente a la idea de que las variaciones se centran alrededor de un cierto equilibrio, idea que si bien en la actualidad es comúnmente admitida, en general no es cierta, aun en el caso de que pueda ser aplicada en ciertas condiciones especiales. En tercer lugar, las estructuras estáticas, tomadas como base para el desarrollo de una teoría dinámica general, parecen ser bastante inadecuadas, porque una teoría de esa clase debe estar fundada sobre una base nueva y de mayor amplitud. Cuando tenemos preparada esa base fundamental, es relativamente fácil introducir supuestos más especiales, ya sean estáticos o dinámicos, en el sentido más estricto. Pero si damos por supuesto que la exposición sistemática de la teoría económica debiera empezar por las estructuras dinámicas y seguir luego con supuestos más particulares, podemos preguntar, dos puntos, abre signo de pregunta. ¿Tienen las premisas estáticas una gran importancia y son adecuadas para el tratamiento de los problemas dinámicos particulares del mundo real? Cierra signo de pregunta. Abre signo de pregunta. ¿Para qué sirve todo ese conjunto de bellas doctrinas agrupadas alrededor del concepto de un equilibrio estacionario? Cierra signo de pregunta. Este es el problema real concerniente a la relación entre la estática y la dinámica. Si queremos responder a aquellas preguntas, tenemos que examinar hasta qué punto los argumentos expuestos ya en el apartado anterior como justificación de supuestos simplificados pueden ser utilizados para defender las premisas estáticas. En primer término, podemos utilizar con frecuencia las estructuras estáticas como aproximaciones al fenómeno real. Esto es cierto, especialmente con referencia a la solución de problemas más especiales. Aún en el mundo real, no varían todos los factores continuamente. Existe siempre un margen de invariabilidad. En algunos sectores, condiciones francamente estacionarias pueden prevalecer por un tiempo relativamente largo. Las estructuras estáticas son también muy útiles para la explicación y exposición de motivos económicos, expresados en la actividad planeadora de hombres de negocios y de consumidores. En segundo término, no son necesarias las estructuras estáticas como instrumentos de análisis. Si podemos establecer bajo qué condiciones no cambian las variables estudiadas, comprenderemos mejor el curso de sus fluctuaciones efectivas. Tales comparaciones entre los casos reales e hipotéticos son a menudo muy instructivos. Por último, si las estructuras estáticas son concebidas únicamente con referencia a desarrollos de un tipo sencillo determinado, pueden ser utilizadas con gran ventaja pedagógica como una introducción al estudio de problemas dinámicos más difíciles. Por tanto, podemos sacar la conclusión de que de esta forma la mayor parte de la teoría estática tradicional puede ser incorporada a un sistema de carácter esencialmente dinámico. Parte 5. La estructura de la teoría dinámica general. El estudio de la economía está ampliamente interesado en las acciones humanas o en el resultado de esas acciones.
Dejando aparte la cuestión de si el hombre puede o no ejercer su libre voluntad, no es posible naturalmente determinar las causas de su conducta en la misma forma que las de los acontecimientos del mundo exterior. No podemos demostrar que ciertas acciones humanas serán necesariamente el resultado de una situación definida en un momento determinado. Únicamente podemos establecer que probablemente resultarán en efecto de aquellas y que la variación de los datos hará probablemente que los individuos actúen de modo distinto. Existe en esto una seria limitación a las posibilidades de nuestro análisis de los problemas históricos y prácticos en el campo económico. Esta deplorable inexactitud afecta, sin embargo, solamente a la aplicación de la teoría económica y no a la teoría misma. En la construcción de teorías económicas, cuyo objetivo, como ya hemos indicado, es determinar ciertos desarrollos sobre la base de ciertos datos, puede ser evitada toda inexactitud por medio de supuestos explícitos acerca de aquellos fenómenos que en el mundo real no pueden ser determinados definitivamente. Así podemos suponer que los individuos, bajo determinadas condiciones, actúan de una cierta manera, y la adopción de este supuesto hace posible determinar exactamente los resultados que se desarrollarán partiendo de una situación dada. Esos supuestos, utilizados en economía con referencia a la conducta humana, deberán corresponder en lo posible a nuestro conocimiento de la realidad. El valor de las estructuras teóricas como instrumentos de análisis del problema real, según ya hemos indicado, depende en gran parte del carácter realista de los supuestos hechos. La mayor parte de las controversias teóricas en el campo de la economía han surgido sobre cuestiones de este tipo. Es suficiente recordar la discusión mantenida respecto a la corrección de los supuestos psicológicos en que está basada la teoría de la utilidad marginal. Cuando tratamos problemas concretos, siempre es posible y adecuado hacer supuestos alternativos en un caso dudoso, pero cuando tenemos que bosquejar las construcciones básicas que deberán ser aplicables en forma más general, será demasiado laborioso desarrollarlas sobre líneas alternativas. Por esto, debemos tratar de operar con un corto número de supuestos generalmente aceptados. En el siguiente planteamiento del problema dinámico general, hemos hecho uso solamente de un supuesto básico acerca de la conducta de los individuos interesados, especialmente en el sentido de que sus acciones, durante un periodo más o menos largo en el futuro, representan simplemente el cumplimiento de ciertos planes que tienen lugar al principio del periodo y que están determinados por ciertos principios que pueden ser establecidos en una u otra forma. Esos principios, en general, deberán determinar que los planes se han hecho con objeto de alcanzar dados objetivos. Abre paréntesis, por ejemplo, que las empresas obtengan la máxima renta neta, cierra paréntesis, y que están basados en las expectativas individuales referentes a las condiciones futuras y que estas expectativas a su vez están influidas por la interpretación individual de los hechos pasados. La cuestión de si tales planes de los sujetos económicos son un supuesto realista o no lo son, constituirán una prueba de su adecuación. En algunos casos importantes, el planeamiento es evidente. Los presupuestos del Estado y de organismos públicos nos suministran ejemplos de planes definidos. Las empresas privadas trazan generalmente planes análogos para sus actividades,
Si bien en general no son divulgados, existe primero un plan general para un periodo de tiempo relativamente largo y luego hay más planes detallados para el futuro inmediato. Incluso no es raro que los consumidores individuales tracen algunos planes para su conducta económica durante un periodo más o menos largo. En otros casos determinados, nuestra hipótesis de que las acciones económicas son el resultado de la actividad de planificación puede parecer más difícil de aplicar. Difícilmente se puede admitir que cada individuo tenga una clara concepción de las acciones económicas que va a realizar en un periodo futuro. Sin embargo, en la mayoría de los casos se descubrirá que bajo tales acciones existen hábitos y tendencias persistentes que tienen un carácter definido y previsible, que puede ser comparado con los planes explícitos ya mencionados. De acuerdo con esto, podemos sin peligro proceder a generalizar nuestra noción de los planes de manera que en ellos se incluyan aquellas acciones. Así pues, los planes son la expresión clara de los motivos económicos del hombre, en cuanto se manifiestan por sus acciones económicas. Las variaciones entre los motivos económicos pueden ser introducidas como supuestos especiales referentes al contenido de los planes. Nuestra supuesta dinámica general, por tanto, se presenta como una buena aproximación a la realidad. El supuesto que queda expuesto tiene consecuencias importantes para el planteamiento más definido del problema dinámico general. En este caso, la exposición de las consecuencias dadas que representan los datos para la explicación del desarrollo puede ser hecha en forma más explícita. Si conocemos, número 1, los planes de los sujetos económicos interesados en el momento inicial del periodo, si conocemos además, número 2, la forma en que esos individuos tienen probabilidad de cambiar sus planes en el futuro bajo diversos supuestos, y si número 3, nuestro conocimiento de las condiciones externas es suficiente para hacer exposiciones precisas referentes a cambios futuros en los planes y los resultados de las acciones emprendidas, entonces será posible realizar una construcción teórica de los desarrollos, que sea el resultado de la posición inicial. Nuestro supuesto básico dará, pues, un carácter definido a los datos que se encuentran en el problema dinámico y a la total estructura del sistema teórico. Los planes de los sujetos económicos en un momento determinado del tiempo no son ni enteramente consistentes entre sí ni respecto a las condiciones externas y por tanto deben ser revisados sucesivamente. Abre una nota que dice: si todos los sujetos económicos de la comunidad tuviesen un perfecto conocimiento del futuro, el problema de la teoría económica estaría enormemente simplificado. Tal supuesto implica que todos los planes existentes en el punto de partida están basados sobre expectativas de conformidad con la realidad y que no experimentarán variación alguna en el transcurso del tiempo. El desarrollo real será, pues, el mismo que ha sido previsto en todos los planes, y la única tarea para el economista teórico es la de describir el contenido de esos planes. En la tercera parte de este libro se demuestra que este problema puede ser tratado en forma esencialmente igual a la del equilibrio de la teoría estática. Cierra la nota. La construcción del desarrollo que resulta de tratar de realizar todos esos planes sucesivamente revisados es, por tanto, un problema complicado. Sus factores determinados son los tres indicados anteriormente.
y el procedimiento general para su solución deberá ser como sigue. Dos puntos. Partiendo de los planes y de las condiciones externas válidas en el momento inicial del tiempo, tenemos que deducir primeramente el desarrollo que habrá de ser el resultado de esos datos para un cierto periodo en adelante, durante el cual se supone que no ocurren cambios importantes en los planes. En segundo lugar, tenemos que investigar hasta qué punto el desarrollo durante este primer periodo, implicando como debe ser varias sorpresas para los sujetos económicos, les forzará a revisar sus planes de acción para el futuro, dando por supuesto que los principios para esa revisión habrán de ser incluidos en los datos del problema. Y puesto que sobre esa base el desarrollo durante el segundo periodo está determinado en la misma forma que antes, deben ser hechas nuevas deducciones referentes a los planes para el tercer periodo, y así sucesivamente. Este es el esquema general para tratar un desarrollo que tiene lugar en un periodo más largo, comprendiendo muchos de esos periodos más cortos, pero desde luego pueden ser inventados muchos métodos abreviados para la determinación de un desarrollo del tipo descrito. Con cuestiones de esta clase se relaciona un orden de problemas de carácter más formal. De este planteamiento del problema se sigue que la construcción de un proceso dinámico debe estar basada en una investigación acerca de la planificación de los sujetos económicos, y esta investigación debe estar fundada naturalmente sobre ciertos supuestos referentes a las condiciones técnicas, institucionales y psicológicas, las cuales desde luego deberán aproximarse lo más posible a la realidad. Una sistemática exposición de una teoría dinámica general de la economía puede ser dividida, por tanto, en tres partes. Dos puntos. Número 1. La exposición de las condiciones técnicas, institucionales y psicológicas, en relación con las cuales el economista debe hacer ciertos supuestos definidos al explicar los principios de la planificación y los efectos de los esfuerzos para realizar los planes. La investigación de las relaciones entre input y output abre una nota que dice: por input se quiere expresar en inglés la compra y entrada de factores en la empresa. Por output, el volumen de producción correspondiente a un input determinado. Por esta razón, y al no existir en castellano los vocablos adecuados, hemos dejado los originales ingleses, siguiendo con esto una costumbre ya establecida en otros países. Cierra la nota. Abre paréntesis, las llamadas leyes de la productividad, cierra paréntesis, y los motivos económicos del hombre, su actitud de valoración, etc., pueden ser citados como ejemplos de las teorías pertenecientes a esta rama. Número 2. La teoría de la planificación económica, que trata del contenido de los planes en un cierto momento del tiempo, y también la explicación de los principios válidos para la modificación de los planes en el transcurso del tiempo. Número 3. La teoría del desarrollo económico, que como hemos dicho consiste en explicar el proceso dinámico sobre la base de ciertos supuestos referentes a la planificación y a las condiciones externas hechas de acuerdo con las teorías desenvueltas en las dos primeras partes del sistema. A este respecto, no hay razón para insistir sobre las ya conocidas teorías de la primera parte del sistema. Por tanto, perseguiremos a las partes segunda y tercera, añadiéndoles algunas nuevas observaciones respecto a los métodos alternativos para abordar la teoría de los precios. Parte número 6.
Teoría general de la planificación. Número 1. Planificación en un determinado momento del tiempo. En la actividad de la planificación económica se pueden distinguir dos fases, dos puntos. La primera, el pronóstico de los desarrollos futuros bajo supuestos alternativos en cuanto a los actos del individuo que realiza el plan, en el momento actual y en el futuro. La segunda, la valoración y decisión en virtud de las cuales se verifica una elección entre esas alternativas. Los actos del individuo prescritos en la alternativa elegida representan el plan en sentido estricto. En la primera fase, el que traza el plan explora la relación causal entre sus actos futuros y los objetivos que desea alcanzar. El propósito de su exploración es, en primer lugar, demostrar las consecuencias de los actos posibles, entre los cuales tiene que verificar la elección en el futuro inmediato. Pero esas consecuencias no pueden en general ser totalmente aclaradas si hace también supuestos referentes a sus actos durante periodos posteriores. Por esto, el análisis deberá en principio investigar todas las vías pertinentes en el campo de elección que se extiende ante la vista del individuo en un momento determinado del tiempo. Ahora bien, dos puntos. Deberá tenerse en cuenta que los actos efectuados por un individuo en cierto periodo pueden limitar su conducta futura en ciertos aspectos. Abre una nota que dice, debería ser hecha aquí una referencia general a un reciente trabajo del joven economista sueco, Dr. Ingvar Svenilsson, que contiene una investigación muy completa de los problemas teóricos y metodológicos relacionados con la planificación. Este autor ha estado interesado especialmente en los aspectos intertemporales de la planificación y la cuestión de la conexión de los parámetros de acción para periodos futuros, a la cual nos referimos en el texto. Es examinada extensamente. Cierra la nota. Si, por ejemplo, un empresario ha hecho un contrato para entregar ciertas mercancías en una fecha futura, su plan de producción habrá de ajustarse hasta esa fecha a las exigencias del contrato. En un punto determinado del tiempo, se puede suponer que el planificador, en virtud de sus actos anteriores, ha impuesto en varias formas ciertos límites a su conducta inmediata. Sin embargo, para periodos más remotos, son mayores las posibilidades aparentes de modificar sus actos. Por tanto, a medida que los periodos se consideren más distantes, aumentarán progresivamente las ramificaciones de las alternativas a investigar. Esto será también cierto en el caso de que las expectativas del individuo fuesen de valoración única, es decir, que estuviese convencido de que podía calcular exactamente el curso de los acontecimientos futuros bajo diferentes supuestos. En general, se debe suponer que las expectativas aumentan progresivamente en su valoración múltiple, esto es, comprendiendo un gran número de posibilidades alternativas cuanto más distante fuese el futuro a que se refieren. Por tanto, es preciso tener en cuenta varias alternativas con diferentes probabilidades, ya sea con referencia a la situación futura en la cual el individuo va a actuar o a las consecuencias de cada posibilidad de acción. Así pues, el pronóstico será en toda su integridad un esquema muy complicado. La solución práctica del problema implica que en cada caso ha sido formado un juicio respecto a aquellas probabilidades relativas y que después se ha fijado la atención sobre la alternativa más probable.
habiéndose hecho también cálculos secundarios referentes a otras alternativas menos probables.